Aquí ya tenemos un problema, ya bien sea. Hay tres posibles opciones. Uno, que la culata esté pandeada. Dos, que el empaque de la culata esté pandeada. Y tres, que nuestra turbina o bomba de agua esté partida y esté generando un caudal inadecuado. ¿Qué tal, amigos de Fixer Motos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy les traigo un nuevo video que pertenece a la miniserie dedicada especialmente al diagnóstico y reparación del sistema de refrigeración de una motocicleta. Entonces, ¡vamos! Este procedimiento aplica para todas las motocicletas que cuenten con sistema de refrigeración líquida y que sean de un solo cilindro. Ya cuando sean de más de 2 cilindros, hay unas pequeñas diferencias, pero eso lo veremos más adelante. En este caso particular, esta KTM Duke 390 tiene un problema y es que está botando el refrigerante por el desfogue. Nuestro cliente ha sido muy juicioso y ha estado nivelando constantemente el tanque de recuperación o el tanque de expansión, pero lo sigue botando. Adicional a eso, también se nos está presentando que hay una dificultad a la hora de dar arranque. Nuestra motocicleta a veces se está ahogando y se apaga constantemente. Entonces, este video se concentra en el diagnóstico al circuito mecánico del sistema de refrigeración. Recuerda que en el canal ya tengo un video bastante explicativo de cómo diagnosticar el circuito eléctrico completo del sistema de refrigeración. Aplica exactamente igual para este modelo. Si no has visto el video, te lo dejo en esa tarjeta en el primer comentario para que puedas complementarlo con esta información. Entonces, ¡vamos! Recuerda que me puedes encontrar en Facebook e Instagram como @CristianPirateque y @FixerMotos. Vamos a iniciar nuestro diagnóstico retirando los sillines, la cubierta del tanque para verificar inicialmente si nuestro radiador tiene refrigerante. Aquí, como podemos ver, nuestro tanque de expansión o depósito de reserva no tiene refrigerante. Esto quiere decir de que muy posiblemente nuestro radiador tampoco tenga refrigerante. Vamos a revisar el radiador. Es importante aclarar que acá hay un letrerito que dice Never Open Hot, lo que significa claramente que nunca debemos retirar esta tapa si nuestro motor o nuestro radiador se encuentra caliente. En este caso está frío y, como podemos ver, le hace falta un poquito de refrigerante para que esté lleno el radiador. Y adicional a eso, nuestro tanque de expansión no tenía refrigerante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La primera prueba que vamos a realizar es, vamos a terminar de llenar el refrigerante de nuestro radiador y luego vamos a prender nuestro motor. Listo, vamos a aplicar refrigerante. Listo, llenamos. Ahora vamos a desairar nuestro sistema. Vamos a prender nuestra motocicleta. Vamos a aplicar un poquito para nivelar. Pero ahí, como podemos ver, nuestro nivel se está subiendo considerablemente y él no debería subirse. Vamos a poner un trapito acá un momentico. Traer una coca mejor. Este comportamiento no es normal en la motocicleta. Vamos a acelerarla.
En este momento la motocicleta no debería botarnos el refrigerante como le está botando. Y la moto está fría. Aquí ya tenemos un problema, ya bien sea. Hay tres posibles opciones. Uno, que la culata esté pandeada. Dos, que el empaque de la culata esté pandeada. Y tres, que nuestra turbina o bomba de agua esté partida y esté generando un caudal inadecuado. Entonces vamos a verificar una de las pruebas más importantes que tenemos para poder diagnosticar eso muy fácilmente, y es hacer una prueba de fugas de motor. Para desconectar nuestra unidad de control es necesario esperar 2 minutos después de haber cerrado el switch. Muy importante. Por la rosca de la bujía, lo que vamos a hacer es introducir la manguera de nuestro probador de fugas para verificar la estanqueidad de nuestra recámara de combustión. Vamos a poner en tiempo muerto superior nuestro motor. Y ahí está. Listo, lo primero que debemos garantizar es que nuestro radiador tenga refrigerante. Nuestro probador de fugas funciona por este reloj. Vamos a inyectar aire, que es el que estamos controlando, y por este vamos a meterle aire al motor y a ver cuánto nos soporta. Lo más probable, según la prueba que estamos haciendo, es que si nos bota burbujas por nuestro radiador, significa que, dos cosas: que la culata está deformada, o sea, está pandeada, o que el empaque de la culata está quemado. Si no presenta ninguna pérdida de fugas por nuestro radiador, o sea, que no salen burbujitas, lo que debemos hacer es verificar la bomba del agua o la bomba de refrigerante directamente. Listo, vamos a conectar la herramienta. Ahora vamos a empezar a introducir aire al motor. Se nos está regando nuestro líquido refrigerante. Vamos a meter más PSI. 40 libras, 50 y 60 libras, que es lo que normalmente se hacen las pruebas de fugas. Entonces, tenemos 60 PSI que le están entrando al motor. Y hay una pérdida pequeña, pero como pudimos ver, nuestra recámara de combustión está perdiendo compresión, ya sea por la culata o el empaque de la culata. Antes de bajar nuestra cabeza de fuerza, a pesar del diagnóstico que ya hicimos, que es evidente de que hay que bajar cabeza de fuerza porque el problema está en culata o empaque de culata, debemos verificar la bomba antes de bajar cabeza de fuerza. Es una recomendación muy importante que se debe hacer. Recordemos que la disposición final del líquido refrigerante se debe hacer en un lugar que tengan de esta disposición correcta, porque es un líquido bastante contaminante. Muy importante, mucha precaución con eso. Bueno, aquí vamos a retirar nuestra cubierta. Debemos revisar muy bien todas estas aristas de nuestra turbinita, por así decirlo, ya que esta es la encargada de, al momento de girar, empujar todo el refrigerante para darle el caudal, o sea, la fuerza de empuje. Entonces, esto hay que verificarlo. Pasa muy rara la vez que acá empiezan a haber unas grietas y se empiezan a partir estas aletas o estas aristicas de nuestra turbina. Listo, ya en este punto lo que vamos a hacer es bajar el motor de la motocicleta, desensamblar la cabeza de fuerza y luego vamos a seguir diagnosticando todas las piezas mecánicas que hacen parte de nuestro sistema de refrigeración. Una vez bajamos el motor de la motocicleta, vamos a realizar el diagnóstico a cada uno de los componentes que tienen que ver con el circuito de refrigeración. Entonces, tenemos el radiador con todas sus mangueras, ya les voy a mostrar la tapa del radiador, muy importante, y el empaque de la culata. Nuestra culata, cilindro, vamos a verificar acá que no haya un pandeamiento, o sea, que no estén torcidas tanto la base de la culata como la base del cilindro en la parte superior.
el ventilador sé que es parte eléctrica, pero les voy a dar una cosita aquí puntual respecto a las aletas disipadoras de nuestro radiador. Ya lo vamos a ver. Y el pistón lo tengo para explicarles algo de un tema de combustible muy importante. Sí, de combustible, ya les voy a mostrar. Entonces, vamos a empezar con el flujo del refrigerante con nuestro radiador. Traje el motor hasta acá para poder mostrarles cómo es el funcionamiento del flujo del caudal desde nuestra bomba. Como podemos ver, ya diagnosticamos que nuestra bomba está en buen estado porque las aleticas o las aristas no están dañadas. ¿Cómo funciona la bomba? El motor gira en esta dirección, entonces gira en esta dirección y como podemos ver, la bomba gira al sentido contrario. Por eso es que estas aletas están ubicadas de esta forma para que generen un caudal hacia arriba y no se devuelvan por, ya les voy a explicar con la tapita, vaya hacia arriba. ¿Cómo está unido el balanceador? Porque esto es el balanceador con nuestro cigüeñal, ya les voy a mostrar. Aquí como podemos ver, tenemos el cigüeñal y este es el balanceador. Como podemos ver, ambos piñones tienen el mismo diámetro, o sea, tienen los mismos dientes. Esto quiere decir de que la relación de giro es exactamente la misma. O sea, si este cigüeñal da una vuelta, pues nuestro balanceador también da una vuelta. Y la bomba, o sea, la turbinita, está anclada a este cuerpo del balanceador. Esta parte la bajé para poderles mostrar a ustedes cómo está. Entonces, permítame. Como podemos ver, el balanceador lo hace girar es este piñón del cigüeñal. Ahora, sale de nuestra turbinita y al subir el refrigerante, lo que hace es empujarlo por este conducto y este conducto atraviesa el centro motor y va a salir por este conducto que va hacia nuestro cilindro. Este que es el pasaje de refrigeración de nuestro cilindro tiene entrada hacia este lado y hacia este lado, lo que quiere decir de que cuando sale el refrigerante de acá, al entrar en este pasaje, va a recorrer toda la pared del cilindro y el refrigerante lo que va a hacer es transportar ese calor, se lo va a llevar, por así decirlo, por estos pasajes. Aquí entra en juego nuestro empaque de culata, ya que, como podemos ver en esta parte, el empaque tiene una entrada acá y aquí se disminuye la distancia. Y esto es para aumentar la presión. Entonces, el empaque está puesto de esta forma. Aquí el refrigerante va a seguir fluyendo normal. Aquí va a haber en los pasajes, está diseñado para que se aumente la presión en este lugar y entre nuestra culata de esta forma. Aquí en esta parte de acá el refrigerante va a entrar completo y acá va a entrar a presión. ¿Por qué? Porque acá exactamente aquí, está la toma del sensor de temperatura. Es cuando el sensor está tocando el refrigerante directamente. Aquí por este conducto también baña la culata. Pues es una distancia muy pequeñita que es solo en esta parte de acá. Como podemos ver, pues aquí ya la culata, o sea, es este material, esta distancia aproximadamente. Y de aquí sale por este conducto. ¿A dónde? Ya sale directamente aquí a nuestro radiador. Entra esta parte de la manguera y se encuentra con esto que se llama termostato. Muy importante, ya lo vamos a diagnosticar. Cuando el motor está frío, el termostato no permite que pase refrigerante por acá, sino directamente baja, pone esta manguerita y entra otra vez ¿dónde? A nuestra bomba, como podemos ver. Entonces, este conducto que está aquí, es el que genera de que cuando baja el refrigerante y como el caudal el giro de las aletas va hacia arriba, va a empujar el refrigerante nuevamente hacia arriba. Y se va a repetir el ciclo, el motor cuando está frío. Ya cuando va adquiriendo una temperatura, el termostato se va abriendo y va dejando pasar refrigerante también aquí al radiador. Entra por esta manguera y el radiador, este radiador está con una configuración horizontal, o sea que el refrigerante entra caliente en este lado y se va a desplazar por estos conductos y se va a refrigerar por las aletas disipadoras, llega a esta parte y se va a bajar nuevamente aquí a la bombita. Y repite el proceso. Entonces, obviamente el ventilador, como podemos ver, está acá, lo dejé aquí para este momento. El ventilador está puesto en esta forma. Lo que hace es que como va caliente el refrigerante, cuando el ventilador se prende o el extractor, succiona el aire, o sea, obliga al aire a pasar con fuerza en esta parte,
para que haya un intercambio de calor mucho más rápido y salga frío el refrigerante a una temperatura más baja que la que está ingresando a este lado. Entonces, como podemos ver, nuestra tapa está sometida pues en la parte donde ya está un poquito más baja la temperatura, ya la vamos a diagnosticar, pero en últimas el flujo de nuestro refrigerante sería de esa forma. Ahora vamos a empezar con el diagnóstico de las partes. Antes de continuar, si esta información aporta valor, no olvides de que tu manera de apoyarnos es darle like al video, suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartirlo para que esta información pueda llegar a muchas otras personas. Seguimos. Para medir nuestra culata lo que vamos a hacer es, con nuestras lengüetas o laminillas de espesor, vamos a buscar la de 5 centésimas, que es la máxima permitida para poder medir el pandeamiento, o sea, que esté torcida. Vamos a medir entonces todas las caras. Para eso vamos a usar nuestro pie de rey, pero no lo vamos a usar como siempre lo usamos para medir, sino simplemente esta parte plana desde que no esté afectada y se toma la lectura de la siguiente forma. Y como podemos ver, en esta parte nuestra laminilla de espesor o galga no entra. Vamos a verlo así, vamos a revisarlas en todos los ejes. Aquí no entra. Vamos a revisar así. No entra. No entra. Y no entra. Vamos a verificar nuevamente. Listo, vamos a verificar no con la de 5 centésimas, que es la máxima permitida, sino ahora vamos a verificar con la de 3 centésimas. Vamos a verificar con la de 3 centésimas. Entonces el mismo procedimiento. Ponemos nuestro pie de rey. Y acá no entra, aquí no entra. Listo. A ver esta. No entra. No entra. Esta culata está perfecta. Usualmente puede entrar la de 2 centésimas, la de 3 centésimas, pero como podemos ver a nuestra culata no le entra ninguna de nuestras galgas. Este es el diagnóstico para la culata que no esté pandeada. Cuando se encuentra pandeada hay dos posibles soluciones. Una es mandarla a cepillar, pues que lo que hacen es desgastarle un poco al material para que quede plana. No es muy recomendable esa reparación, porque en este tipo de motocicletas de un solo cilindro que tienen alto valor de compresión, o sea altas RPMs también, no funciona muy bien. Yo he mandado a hacer varias y realmente casi siempre vuelve o pasarse refrigerante para el motor o escapar compresión, así como en este caso, o simplemente empieza a haber fuga por alrededor de nuestro refrigerante. Es muy difícil que ese trabajo quede bien, pero existe esa solución. Igual les quería comentar. En este caso nuestra culata está en perfecto estado. Ahora vamos a hacer esta misma prueba de pandeamiento con nuestro cilindro en la parte superior. Esta prueba hay que hacerlo con esta superficie bastante limpia. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Nuestro pie de rey. Igual vamos con la de 5 centésimas. Y vamos a empezar a medir. Y como podemos ver, no entra la de 5. A ver acá. No entra. No entra la de 5. Aquí ya medimos así. Ahora vamos así. Y no entra la de 5. Entonces hasta el momento nuestro cilindro está en perfecto estado, porque si el pandeamiento es inferior a 5 es tolerable, o sea, es permitido, puede suceder. Aunque los cilindros casi no se pandean, se pandea es más la culata. Bueno, aquí esto está en perfecto estado. Ni siquiera la de 3 centésimas entra. Listo. Entonces, nuestro cilindro en perfecto estado. Nuestra culata en perfecto estado. Ahora vamos a hablar del empaque. Situaciones en las que el empaque se daña. Es más propenso a dañarse esta parte de acá. Recordemos que en nuestro cilindro aquí está el pasaje de lubricación, que es este mismo que está acá, pues de aquí empata acá. Y como podemos ver, vean lo cerca que está del refrigerante. O sea que el refrigerante pasa aproximadamente por esta área. Suele suceder de que se daña esta parte y se nos alcanza a filtrar refrigerante, ya sea por acá, hacia el motor. Y ahí es cuando el refrigerante se pasa hacia el aceite. O también sucede, en este caso puntual,
que la compresión, como podemos ver, aquí se alcanza a ver un desgaste en la pintura, en el material, pero en esta parte puntual de acá se ve que había pues como una especie de trabajo, y esto significa que la compresión que estaba acá, vea, como podemos ver, aquí también se presenta este mismo espacio de trabajo. No porque solo le falte la pintura, entre tanto sí, pero como podemos ver, aquí hay unas manchas. Esto significa de que la compresión que estaba alojada aquí en nuestra recámara de combustión se estaba escapando hacia este lado, y claro, vea, acá está nuestro pasaje de refrigerante, y eso fue lo que evidenciamos cuando prendimos la motocicleta al principio del video y cuando hicimos la prueba de fugas, que la prueba de fugas constaba que por la bujía le íbamos a meter aire a presión, y en la recámara, o sea, cuando el pistón estaba aquí arriba con el cilindro, él tenía que sostener ese aire, o sea, en este espaciecito que ustedes ven acá, él tenía que retener ese aire y no dejarse escapar. Al dejarlo escapar, lo más probable es que lo estaba dejando escapar por este lado, y por eso se nos estaba botando el refrigerante. Posibles causas para que se dañe nuestro empaque de culata. Bueno, realmente son varias. Entre ellas es simplemente que estemos dejando acabar el nivel de refrigerante. Por lo general el refrigerante no tiene por qué acabarse, pero suele suceder de que cuando exigimos, vamos a altas RPMs constantemente y de pronto no estamos pendientes del nivel, de pronto va bajándolo. No es normal que baje, pero puede suceder. Entonces hay que estar pendiente del nivel de refrigerante, pero también puede encontrarse otros problemas como que haya una fuga de refrigerante por mangueras, por radiador, o que la tapa del radiador esté dañada, que es una falla bastante común, y se esté escapando todo nuestro refrigerante por la presión. Eventualmente se va quedando sin refrigerante nuestro radiador y pueden haber excesos de temperatura en esta parte. Esto se daña por excesos de temperatura o porque a veces cuando estamos dando nuestro torque a los tornillos de la culata no le damos el torque especificado en la manera especificada. Este no es el caso porque esta motocicleta nunca ha sido desensamblada, está original, entonces pues por torque no era más bien por un tema de recalentamiento o simplemente ya un defecto de fabricación en el empaque. Pero pues en este caso esta moto tiene apenas 15.000 kilómetros, pues es un caso anormal. Quería comentarles algo bastante importante y es el uso de combustible. ¿Por qué el uso de combustible? Resulta de que esta motocicleta tiene una relación de compresión de 12.9 a 1. Es una relación bastante alta y con este dato lo que sabemos es que debe usar un combustible extra, pues en Colombia se llama extra o premium, no el normal, que tiene más octanaje. ¿Y qué es el octanaje? Sencillamente es la resistencia que tiene el combustible a soportar la presión antes de detonar. ¿Qué quiere decir? De que si nuestra gasolina de la corriente o de la económica, por así decirlo, está programada para que cuando nuestra recámara está comprimiendo el aire combustible, explote antes. ¿Por qué? Porque es más volátil, o sea, explota antes, no aguanta tanta presión. En cambio, la gasolina correspondiente para los motores de relación de compresión alta se deja comprimir mucho más y ahí se explota en el momento que es. Esto va a generar mayor eficiencia, no va a generar sonidos de motor. Cuando usamos un combustible que no corresponde a nuestro motor, en este caso de más bajo octanaje, lo que va a pasar es que podemos generar preencendidos o predetonaciones y esto nos va a afectar seriamente la potencia, puede generar daños importantes en el motor o también nos puede variar la temperatura de funcionamiento del motor. Entonces, mucha precaución y mucha atención con el combustible. Bueno, para el diagnóstico de nuestro termostato lo que vamos a hacer es, como podemos ver, él tiene una válvula interna y esta es la salida. O sea, por aquí entra el refrigerante, ya les hablé el recorrido, por aquí sale normal cuando no está abierto, pero cuando está abierto esta válvula se abre. Entonces vamos a ver el comportamiento, para eso vamos a usar aquí nuestra estufita y vamos a que quede suspendido el termostato, que no vaya a tocar el fondo de la ollita. Aunque este principio de que no toque las paredes aplica más cuando el termostato está afuera, porque pues los otros termostatos funcionan igual, solo que no tienen esta cubierta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a echar agua acá y vamos a calentar y vamos a ir controlando la temperatura y vamos a verificar en qué momento se nos abre nuestro termostato. Listo. Bueno, aquí llevamos 35 grados y nuestra estufa sí está calentando bastante. Listo, ahí quedó mejor posicionada. Vamos a prestar atención acá. Listo, vamos a verificar. Estamos en 60 grados. Él en promedio se empieza a abrir, o sea, empieza a dejar pasar el refrigerante sobre los 82, 84, varía mucho entre fabricantes. Pues nuestro fabricante para esta motocicleta no nos indica exactamente la temperatura, pero en promedio es lo mismo. Debe estar completamente abierto a los 88, 90 grados centígrados.
Bueno, a esta temperatura ya él debe empezar a abrir. Apenas esté bien caliente lo va a sacar para que veamos el comportamiento. Es que es un poco difícil ya que pues tiene este cuerpo de plástico. Si fuera el solo termostato sería muy sencillito porque lograríamos observar mientras él empuja la valvulita y se abre. Pero ya vamos a ver cómo se ve. Y aquí ya tiene sobre los 90. Ahí ya debería estar abierto. Vamos a revisarlo. ¿Cuál es el comportamiento que él tiene? Esta válvula está muy empujada hacia acá. Aquí tengo otro termostato. Este termostato está frío y vea que la distancia es que aquí en el resorte no se logra apreciar muy bien. Y acá por encima tampoco. Es aquí en esta distancia que él se abre y empuja para sellar el conducto y que obligue al refrigerante a pasar por acá. Voy a meterlo otra vez, vea. Este es el frío. Y allá se ve la distancia que hay para que él se abra hacia allá y vamos a ver la distancia que hay acá. Vea, aquí vamos a poner nuestro pie de rey, vamos a medir la distancia que hay entre la válvula. Aquí debe haber una diferencia. Entonces este mide 35.22. Ahora vamos a coger este y vamos a medir. Ay, qué madre, esto está caliente. Y como podemos ver, marca menos, 32.8, y a medida que se va enfriando, él va abriendo. ¿Por qué? Porque la valvulita está abierta. A diferencia de la otra que pues está cerradita. Si ven que esa distancia aumenta y esta está salida, este resorte lo va a ir empujando hacia el fondo. Ahí ya casi que se volvió a abrir nuevamente. Vamos a medirlo otra vez. Tenía 32. Y vea, ya dio nuevamente la distancia. Entonces quiere decir que nuestro termostato está funcionando normal. Esta prueba es más eficaz y mucho más exacta cuando lo podemos ver por fuera, porque pues es que aquí es difícil poder controlar el comportamiento exacto. Pero pues logramos ver de que sí está dejando pasar el refrigerante y apenas una vez se calienta, sella esta parte y no lo deja pasar. Ahora lo que vamos a hacer es diagnosticar nuestras mangueras. El diagnóstico de las mangueras es que en esta parte interna no se rompan, suele suceder de que se rompen, entonces aquí pues podemos verificar que están en perfecto estado. Este ejercicio hay que hacerlo con todas las mangueras, una verificación externa que no estén rotas, que no estén picadas y eventualmente pues que no estén tan duras. Cuando están nuevas son un poco más flexibles pues porque el caucho está nuevo. Ya con el tiempo se van poniendo duras. El fabricante no nos precisa un tiempo específico para cambiar mangueras, pero según mi experiencia, he visto que a partir de 50.000 kilómetros ya algunas a veces empiezan a tener fuguitas o algo. Entonces, de pronto, después de 50.000 kilómetros, empezar a considerar cambiar las mangueras. Entonces, nuestro termostato está en buen funcionamiento, nuestra culata está en buen funcionamiento, nuestro cilindro está en buen funcionamiento. Ahora lo que vamos a hacer es verificar nuestra tapa radiador y nuestro radiador. Recuerda que en la descripción del video te voy a dejar todos los datos técnicos, límites de servicio y torques de apriete de nuestro motor para el ensamble y desensamble de esta operación técnica. Me han preguntado en otros videos que dónde ven esa información. Entonces aquí les voy a explicar. Cuando están viendo un video, lo pausan, que por cierto les recomiendo mucho este video, se los dejo por acá en esta tarjetica en la descripción del video. Es de un plato de bobinas de una KTM. Bueno, ¿dónde es la descripción? Cuando están en el video le van a dar en esta flechita, y acá les va a aparecer la descripción, el título nuevamente, un resumen de todo lo que se está realizando, el procedimiento exactamente para qué aplica. Todos mis videos tienen este mismo procedimiento. Aquí les dejo los links de mis redes sociales por si quieren seguirme, link de compras por si necesitan comprar en nuestra tienda online, videos relacionados que tienen que ver con el diagnóstico que se está realizando. Y acá podemos ver que está el chequeo de partes eléctricas, cómo se revisa cada una de ellas, más chequeos, verificaciones. Aquí una recomendación de instalación y vea los torques de la tornillería que se está manipulando en el video. Aquí observaciones adicionales o recomendaciones adicionales, cómo se realizan las pruebas y el saludos. Pero lo más importante, antes de que te vayas, no olvides que tu manera de apoyarnos es darle like al video, suscribirte a nuestro canal y activar todas las notificaciones. Y si te gustó demasiado el video o consideras que es demasiado útil, también lo puedes compartir en tus redes sociales o en los grupos donde estés con motos o algo. ¿Listo? Bueno, para probar nuestro radiador lo que vamos a hacer es usar nuestra tinita. Aquí ya bloqueé la manguera. Aquí voy a instalar una manguera de nuestro probador de fugas. Pues como aquí podemos controlar con este reloj, podemos controlar la entrada de aire. Vamos a controlar la presión a 1.4 bar, que es lo que sostiene la tapa. Ahí lo que vamos a diagnosticar es la tapa, que resista la presión y al mismo tiempo
nuestro radiador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por esta manguerita, introducir aire para diagnosticar esta parte del radiador. Solo vamos a introducir un bar. Y aquí de momento, bueno, nuestro sello acá está dejando escapar aire. Listo ya. Y aquí, como podemos ver, no tenemos burbujitas. Ahora vamos para esta parte. El radiador no tiene burbujas, pero aquí sí tenemos algo, y es que hay una pequeña salida de burbujas por el desfogue de la tapita. Vamos a aumentar. Ahí tengo 1.2 bar. Vamos a bajarle un poquito. Ahí tenemos un bar y ya disminuyó. Vamos a subirlo a 1.5 para que se den cuenta qué pasa cuando hay un exceso. Ahí estamos superando la presión porque tengo 1.5 bar y pues como podemos ver es demasiado. Vamos a bajarlo a 1.2. La tapita exactamente no aguanta los 1.4. Yo he hecho varias pruebas y no. Ella aguanta un bar, 1.1 y ahí sí empieza a dejar de a poquitos escapar la presión para aliviar presión. Y el radiador no nos presenta ningún escape. Vamos a introducirlo más. Y como podemos ver, nuestro radiador está en perfecto estado. Si tuviera pues alguna burbujita acá, significa que hay una tubería rota. Más sin embargo, ya vamos a diagnosticar la tapa con otra boquilla aparte que tengo. Este sería para el diagnóstico del radiador. Antes de retirar la tapita, quiero comentarles algo importante, y es que es algo muy normal que se dañe esta tapita. Ya les voy a comentar aquí esta salida. Lo que garantiza la hermeticidad de nuestra tapita con la boca del radiador es que esto esté en buen estado. Muchas veces esta boca como tal está en mal estado y la tapita no puede sellar. Un tip que les puedo dar para cuando la tapita está muy dura, porque a veces es demasiado dura para salir, ya les muestro, es que pueden utilizar, o sea, si está muy dura, les recomiendo un hombrezolo de este tipo redondo, no del recto, no de estos rectos, como podemos ver, pues, como podemos ver aquí, este recto, no, esto no. De este tipo redondo. De hecho, esto es muy funcional para poder aflojar cualquier tapita que necesitemos aflojar, que esté muy dura. Entonces, lo que hacemos es abrirlo bastante, tranquilos que esto no va a dañar nada, no va a pasar nada, y podemos soltarlo. A ver. Vea, aquí como podemos ver, un poquito. Listo, entonces, si está muy dura, lo que hacemos es, y hacemos la fuerza inicial, ni siquiera tenemos que cerrar el hombrezolo, solo es para que dé la apertura, y porque nuestra tapita tiene estas muesquitas, es fácil que se inserten con nuestro hombrezolo en esta parte y podemos aflojarlo, para no dañar la boca del radiador, porque si se daña la boca del radiador, pues hay dos opciones, soldarle otra o cambiar el radiador. Para el diagnóstico de la tapita tengo esta herramienta que pues hace muchos años fabriqué, y sencillamente, como pueden ver en la boca de un radiador, le soldé un tubito y ya está. Más sin embargo, hay otra herramienta que es especializada con tapas. Aquí tiene pues un acoplecito y es para meterle presión. Esa la vamos a ver más adelante cuando tengamos que hacer un diagnóstico y no tengamos que hacer desensambles. Pues en este caso recordemos que cuando prendimos la motocicleta, el radiador está botando refrigerante solo con el encendido del motor. Por eso llegamos a este diagnóstico. Pero cuando esas cosas no sucedan, podemos diagnosticar directamente con el sistema instalado en la motocicleta, metiéndole a presión por el radiador para inspeccionar si hay alguna fuga, y también se puede diagnosticar la tapita con otra herramienta. Por ahora lo vamos a hacer con esta, les voy a mostrar cómo es. Simplemente quitamos esto acá y pues vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos ahorita. Le vamos a meter presión, en este caso pues lo vamos a hacer aquí con este acople. Ponemos esta abrazaderita con nuestro probador de fugas, vamos a ir metiendo presión, entonces la presión es de 1.4 bar, vamos a ver. Ahí tenemos un bar y lo que les decía, hay un leve escape, pero es algo normal. Todas las tapas las he probado y es así. Y aquí ya tenemos 1.3,
1.4, 1.5 y pues se ve la pérdida. Aquí pues está hermetizado. A ver, vamos a bajarle un poquito. Ahí está con un bar. Y bota un poquito. Ahí está con 1.3, 1.4 y ahí sí ya bota totalmente. Voy a probar otra tapa para que se den cuenta voy a probar otra tapa que está en perfecto estado para que se den cuenta que es un funcionamiento normal. Esta tapa está en buen estado, es de otro radiador que tenemos. Y como podemos ver, también empieza a botar burbujitas al 1.1, 1.2 bar y pues después de 1.4 bar, pues se abre completamente la valvulita de nuestra tapita. Voy a poner una tapita que está en mal estado para que se den cuenta que sí bota toda la presión mucho antes. Esta tapa está en mal estado, la tengo aquí de prueba y muy atentos. Es que el reloj no se ve, perdón por el reloj, es que de acá no alcanzo a ver. Entonces vea, aquí no he metido ni un bar y ya está botando presión. No he metido ni un bar y ya está botando presión. Y a un bar, vea la cantidad de burbujitas que bota. Y obviamente pues de más de un bar ya no resiste. Esta tapita sí está mala. Listo. Esta es nuestra tapita del diagnóstico. Y vea, un bar y está completamente hermetizada. Y ahí para arriba pues empieza a botar. Bueno, las conclusiones de nuestro diagnóstico es: la tapita está en perfecto estado, el radiador está en perfecto estado, las mangueras, no tenemos pandeamiento ni en el cilindro ni en la culata, nuestra bombita de agua no estaba dañada, lo que quiere decir de que el problema específicamente era nuestro empaque de culata. ¿Qué lo pudo haber dañado? Puede ser un tema ya de exceso de RPMs, puede ser un tema de descuido del cliente o simplemente fue que se dañó el empaque por calidad. Eso a veces sucede. También recordemos el tema del combustible. Mucha atención a esta motocicleta KTM Duke 390 que tiene una relación de compresión tan alta. Mucho cuidado con el combustible extra o premium o como le llamen, pero que sea ese tipo de combustible. Hay personas que creen que porque es más económico el otro combustible y la moto al parecer trabaja normal, es que estos desgastes mínimos que se van presentando son desgastes prematuros que se van acumulando. Eso es como usar filtros genéricos, o sea, otros malos hábitos que se van a ir acumulando con el tiempo y empiezan a generar daños. Entonces les voy a mostrar los repuestos que vamos a reemplazar. Bueno, entonces, esto es lo que vamos a reemplazar: nuestro empaque tapaclor, nuestro empaque tapavolante, nuestro retenedor de cigüeñal. Importante el retenedor de cigüeñal, les he explicado bastante sobre el retenedor. Si les interesa saber el funcionamiento y la importancia que tiene este retenedor, les recomiendo este video del diagnóstico de la Pulsar NS, el cual hicimos un diagnóstico bastante preciso al sistema de lubricación y el funcionamiento y la importancia que tiene este retenedor. Vamos a cambiar nuestros empaquecitos y nuestro empaquecito pues más importante, que es el de la culata. Entonces vamos a ensamblar nuestro motor e instalar el motor en la motocicleta. Listo. Ahora vamos a dar nuestro segundo torque. Recordemos la importancia del torque, que sea en la secuencia que nos dice el fabricante y con las medidas estándar. Este procedimiento lo estoy mostrando ya que es muy importante a la hora de garantizar que nuestra culata no se pandee y el empaque. Vamos a rectificar el torque y montamos el motor en la motocicleta. Y ya está. Listo. Ahora vamos a purgar nuestro sistema. Y ya está. Si quieres saber cómo se cambia el refrigerante y cómo se hace una correcta supervisión al sistema de purga, en la descripción de este video te dejo un video bastante informativo y en esta tarjetica de por acá. Listo.
Listo, ahí nuestro ventilador prendió, está prendido en este momento. Es muy importante garantizar de que el ventilador se prenda sobre la temperatura normal, disminuya la temperatura y haga este ciclo cada vez que suba la temperatura, ya que también puede ser un factor bastante importante a la hora de que no prenda el ventilador y tengamos recalentamientos de nuestro sistema. Mucha precaución y mucha atención con eso. A todos los que llegaron hasta esta parte del video, quiero darles un especial agradecimiento y les tengo una pregunta por hacer antes de que nos vayamos. Si se dieron cuenta quién se nos coló al principio del video, si te diste cuenta, déjamelo saber en la caja de los comentarios con un corazón naranja y haz una pregunta que con toda seguridad te la voy a responder. Entonces, hasta la próxima.